9, 36 al 43, y leemos como estamos acostumbrados, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Le pedimos a nuestro hermano Arturo que nos lleve en oración. En esta tarde, hermanos, vamos a platicar, a reflexionar sobre la vida de una mujer que nos ha dejado un legado de fe, amor y servicio a nuestro prójimo. Y cuando yo leía esta palabra, esta porción, la tenía desde la semana pasada, el Señor nos habla primero a nosotros cuando estamos leyendo y meditando, haciendo el bosquejo de la predicación. Es a nosotros primero que nos habla, y nos preguntamos el tema que le puse: una mujer bondadosa. El Señor quiere que hoy nosotros, las mujeres, seamos una mujer bondadosa, pero no tan solo las mujeres, sino también los hombres, porque podemos servir al Señor en cualquier talento, don que Él nos da. Y hay una pregunta que yo puse allí, que ¿quién es este personaje? ¿Quién era Tabita? ¿Cómo la usó Dios para su propósito? ¿Y por qué es un buen ejemplo para nosotras las mujeres? Y dice la palabra del Señor que había en Jope esta mujer llamada Tabita, discípula. Y leyendo la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, es la única mujer que se menciona como discípula. Y dice que ella servía a Dios en buenas obras y en limosna que hacía. Ella, el Señor le dio un talento, un don con las manos. Hacía vestidos, hacía túnicas, y ayudaba a su prójimo, al huérfano, al necesitado, a la viuda. Menciona aquí que ella estaba pendiente de la viuda, que era a las que ella les enseñaba y les hacía
su túnica. Dice que traducido es Dorca, en hebreo es Dorca, Tabita, y que abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Pero aconteció un día que cayó enferma y dice que la gente lloraba la ausencia de ella, porque la sentían como su familia, como si fuera un familiar cercano, y que sentían esa pérdida, y se acordaron que Pedro estaba en Lida, que Pedro había ido a Lida a ver a una persona, a Eneas, que tenía más de 8 años postrado en cama, y que estaba cerca de Jope, y mandaron por él. Dice en el versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, porque el pueblo estaba triste por la pérdida de aquella persona, de aquella mujer, a la cual apreciaban mucho. Dice que Pedro llegó, se fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Aquí yo marqué y puse mi marcador, todas las viudas. Quiere decir que esta mujer se preocupaba por las viudas, estaba pendiente de las viudas, les hacía su ropa, les hacía su túnica. Esta mujer me puse a ver, y dice que podríamos decir que era como una psicóloga, como una intercesora, que si iban los jóvenes a pedirle consejo, ella los orientaba, ella les hablaba con amor. O si iba una hermana y le preguntaba o les ponía su problema, yo me imagino que ella les daba palabras de aliento, de cómo llevar su matrimonio. Nunca hubo una mala palabra, un mal gesto hacia aquellas personas. ¿Y por qué discípula? Dice que ella no predicaba, no se paraba frente a un púlpito a predicar. Ella predicaba con sus hechos, por sus acciones, por su manera de ayudar, del amor al prójimo. Y ahorita vamos a ver esas características que Dios quiere que nosotros como mujer, me refiero a nosotros porque hoy es programa de mujer, las características que ella tenía y que nos sirva a nosotros como ejemplo, como motivarnos para esforzarnos y buscar la presencia de Dios. La gente lloraba y sentía su ausencia, su partida. Y Pedro dice que se mete al cuarto, yo me imagino que estaba, dice, en la parte de arriba, y se mete y ora, pero antes de orar, todas las viudas le presentaban todo el trabajo que ella hacía, todo lo que ella hacía por ellas. Y Tabita servía al Señor, dice, tenía sus servicios desinteresados. Ella todo lo que hacía, lo hacía sin esperar nada a cambio, desinteresadamente, por el amor que el Señor tenía ella hacia el Señor. Y de esa manera ella predicaba el Evangelio. Por eso es considerada como discípula. Y vemos en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, ahí vemos una acción, lo leímos hace ratito, de la viuda, de que dice que le dio todo lo que tenía a Elías. Y nos dice Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Si alguien lo tiene, puede leerlo, hermano. Primera de Reyes 17,
del 8 al 16. ¿Y no? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí, y aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te dé sustento. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí la viuda tenía lo poquito, pero no dudó en dárselo a Elías. Por eso dice que ella lo dio sin esperar nada a cambio. Ella se despojó de lo que tenía para dárselo al profeta. Y cuál grande fue la bendición que el Señor les dio. Dice que, y Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para mí y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiere decir, hermanos, que en ese pueblo no había agua, estaba la tierra seca. Por eso la gente se estaba quizá muriendo de hambre, y lo poquito que tenía la viuda se lo dio al siervo de Dios desinteresadamente, y Dios la bendijo. Por eso les decía yo al principio, esta palabra, yo le decía, Señor, primero es a mí que me estás hablando. A lo mejor yo te estoy fallando en algo y tú quieres que yo cambie. Por eso le decía, Señor, ayúdame. De verdad, hermano, me costó porque yo anoche todavía le lloraba al Señor y le decía, Señor, es difícil porque tengo que poner yo primero el ejemplo para poner en práctica tu palabra, y tú quieres que hoy nosotros seamos como fue Tabita, que nos desprendamos de todo lo que nosotros tengamos para ayudar al prójimo, no nada más a nuestro hermano de la iglesia, sino a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿verdad? Y de esa manera quizá yo no pueda salir a predicar, a ir a visitar a mis hermanos, predicar, pero quizá por mi manera de actuar, mi talento, lo que el Señor me dé, y yo pueda de esa manera predicar. Quizás tú puedas, no sé, quizás dices sabroso, costures, bordes, tejas, no sé, o el Señor te da esa facilidad de hablar, y tú tienes que salir, debemos de salir a predicar al Señor, a mostrarle a la gente de afuera que el Señor nos ama y que nosotros debemos de servir desinteresadamente, como lo hacía Tabita y como lo hizo esa mujer, esa viuda que le dio la comida, lo último que tenía, al siervo de Dios. En Marcos 14, del 3 al 9, vemos que nos dice ahí la historia, es Marcos 14, del 3 al 9, sobre la mujer que ungió al Señor con un perfume, dice, caro.
un perfume caro y ella no le importó el costo de ese perfume. Marcos 14, del 3 al 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra aquella mujer. No le daban, no daban al Señor, no atendían al Señor, pero bien que murmuraba la gente, porque esa mujer llegó y derramó, agradecida estaba con el Señor. No se fijó el costo de ese perfume, lo compró y fue y ungió al Señor sin esperar nada a cambio. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor sabía que iba a morir y por eso le decía de esa manera a la gente que estuvo en contra, pero esa mujer ungió al Señor y decimos como Tabita, sin esperar nada a cambio, desinteresadamente. Y en Lucas 10, 25 al 37, ahí vemos una historia también muy conocida que nosotros nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? Lucas 10, 25 al 37, nos dice el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice, amarás a tu prójimo con todo tu corazón, o sea, a Dios, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros a veces decimos, ¿y quién es mi prójimo? Y Dios responde y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo y fue movido a misericordia, dice, y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que vino de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquella persona caminó y se encontró. Pasaron 2 personas antes que él y cuando él iba por ese camino, a lo lejos vio a esa persona tirada, lastimada, herida. Se acerca, lo ve, lo recoge, lo cuida, lo limpia de sus heridas y se lo lleva en su caballo. Y lo lleva a un mesón, dice. Y lo más importante y más bonito,
es que dice que al día siguiente salió, ya se iba, porque él pasó, iba de pasada, y le dijo, cuídalo. Le dio 2 denarios, cuídalo, que cuando yo regrese, si algo te debe, yo te lo pagaré. Aquí está el servicio desinteresadamente, sirviendo a Dios desinteresadamente. Lo que hacía Tabita, lo que hacía Dorca, servía a Dios desinteresadamente con las viudas, con el huérfano, con el necesitado. Ella enseñaba a tejer, yo me imagino que enseñaba a tejer, dice que era costurera. No dice si era casada, no dice si era viuda, no dice si tenía hijos, nada más dice que era una buena mujer dedicada al servicio de Dios y era discípula, seguía al Señor y por medio de sus testimonios mucha gente la quería, mucha gente la apreciaba. Tabita era admirada, era querida por toda esa gente de Jope, sobre todo dice la Biblia, por las viudas. A veces nosotros no nos queremos acercar ni nosotros mismos a una hermana a pedirle un favor porque ay, me da miedo, me voy a contestar mal o algo, y mejor nos quedamos, y eso es malo, hermano, eso es malo. Por eso le decía yo, lo primero que cuando leemos la Biblia es a uno que nos llama, a uno. A mí me ha llamado y digo, Señor, ayúdame porque es necesario que nosotros seamos como esta mujer, que demos nuestro testimonio como esta mujer, porque dice el historiador que cuando uno muera, qué bonito es que la gente se acuerde de ti y que diga, ay, la hermana Lourdes, cómo ayudaba a las hermanas, la hermana Leticia, cómo ayudaba a la viuda, la hermana Elsa. Qué bonito es que se acuerde, pero es que triste es, ay, se murió la hermana, ay, ya no la aguantaba, es triste. La historia decía yo, estudiando y escuchando, dice, sí es cierto, debemos de dejar nuestro legado, cuando ya no estemos en esta tierra, que se acuerden de nosotros como buena sierva de Dios y como esta mujer. Dice que Tabita servía a Dios también con amor a los demás. Ella amaba a su prójimo, dice, su amor por los demás la llevó a realizar obras de caridad y a ayudar a aquellos que la necesitaban. El amor a su prójimo, el amor a las personas, el amor a los demás, de esa manera ella servía al Señor. Y vemos en Juan 13, 34 y 35. Ahí vemos dice un mandamiento que el Señor nos da. Juan 13, 34 y 35. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor, hermanos. 34 y 35 dice, entonces conocerás todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguiréis después. Es 34, perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que yo soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es un mandamiento que el Señor nos da, es una orden, es una enseñanza que el Señor nos da, que nos debemos de amar los unos a los otros, pero un amor verdadero, un amor limpio, un amor sincero, no un amor fingido. Y es un mandamiento, si nosotros buscamos a Dios, debemos de amarnos los unos a los otros. Y en Mateo 22, 37 al 40, ahí también nos da
enseñanza de amor. Si lo tienen, lo pueden leer, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice, es un gran mandamiento, amarnos. Nuevamente nos vuelve a decir, amarnos los unos a los otros. Que debemos de amarnos los unos a los otros, porque es un gran mandamiento que Él nos da. Dice, porque dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, Él quiere que nosotros le amemos. Ese es el primero y grande mandamiento. Es el único. Si nosotros nos amamos, hermanos, estamos preparados para servir al Señor, para buscar al Señor. Pero si hay algo en nuestro corazón que nos impide, pues esa manchita no nos deja avanzar, no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Y Tabita no tenía ninguna mancha. Tabita buscaba a Dios y amaba al Señor con todo su corazón y lo demostraba con el cuidado de las viudas. Dice y en 1 Corintios 13 del 1 al 13, ahí nos dice que si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Si me ayudan, por favor, 1 Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, caridad, amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice, el amor es lo principal, porque podemos decir yo busco a Dios, yo sirvo a Dios, pero si no hay amor en nuestro corazón, nada somos, dice. Y Tabita tenía ese amor hacia su prójimo. Tabita buscaba al Señor, predicaba al Señor por medio del amor hacia su prójimo. Y otra característica que tenía Tabita y que hoy el Señor quiere que nosotros tengamos es que Tabita buscaba a Dios con integridad y bondad. La Biblia la describe como una mujer llena de obras y caridad. Ella no dice si era rica, no dice si tenía los medios, pero ella ayudaba desinteresadamente y lo hacía con amor y sin esperar nada a cambio. Entonces, el Señor hoy quiere que nosotras las busquemos, o nosotros lo busquemos desinteresadamente. Te voy a buscar, pero quiero que me des esto. No, desinteresadamente. Y Él nos va a bendecir grandemente. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo siempre voy muy poco al mercado, pero hay una señora que está enferma y siempre me dice amiga, y yo tomé el hábito, no lo digo para tener gloria o presumir, pero yo siempre cuando salgo al mercado, hoy voy al mercado con mis hijas o con una de mis hijas y le digo, esto es para mi amiguita, y lo guardo en mi cartera, en mi bolsa, y yo ando comprando y ya la veo, me saluda, ella corre a saludarme y yo le doy su ofrenda. Y me decía mi hija, a veces voy con lo que tengo que gastar, pero esto es para mi amiguita. Y me dice mi hija un día, me dice, mami, ¿por qué le das? Le digo, porque por medio de ella sabe que soy cristiana,
y por medio de mi ayuda estoy predicando el amor y el cambio que el Señor ha hecho en mi vida. Y dice, yo escucho mucho que el hermano Arturo dice que prestarle a Dios es darle al pobre, es como prestarle a Dios, que me olvidó el texto. Y voy al mercado, me la encuentro y ahí está, amiguita, me saluda, ya, le doy lo que le tengo que dar. Y cuando voy a comprar mi fruta, le digo a mi hija, ya viste, si yo le di 20, 50 pesos, el Señor me da 100, me da 80, que ya me regalan 1 kilo de plátano, un melón, una papaya, tenga, llévese. Le digo, ahí está, lo que yo le di, el Señor me lo dio 2, 3 veces más. Y le digo, es que es a veces, hermanos, cuando el Señor nos toca en nuestro corazón, y lo digo por experiencia, cuando el Señor nos toca, que debemos de ayudar a la persona que tenemos que ayudar, Él nos pone el nombre y no nos deja en paz, no nos deja tranquilos hasta que cumplimos y le decimos, Señor, ya cumplí. Es cuando el Señor, lo digo por experiencia, porque en una ocasión a mí me pasó, estando en el mundo, alejada del camino del Señor, yo esa mañana me levanté y con esa necesidad, yo nunca había cruzado palabras con ese hermano, yo sabía que venía y todo, pero el Señor me dio la necesidad, yo no sabía ni dónde vivía el hermano, y fui y le dije, llévame, y fuimos y le dejamos, y le digo, Señor, si eres tú el que me estás tocando mi corazón, adelante. Y fui, y alejada de las cosas de Dios, ahorita con más, le digo a mis hijas, ustedes no se piquen, ustedes denlo con amor, sin recibir nada a cambio, porque el Señor nos los multiplica, o el Señor ya nos los dio, para que nosotros le demos y le glorifiquemos de esa manera. Y la bendición de Dios es grande, hermano, es grande. Dice que Tabita, ella servía al Señor con integridad y bondad, y que la Biblia la describe llena de obras y caridad. Ella hacía sus obras, ella ayudaba, ella le daba de comer al huérfano, ella estaba pendiente de la viuda. Qué bonito es cuando estaba la hermana Guillermina y el hermano Arturo puso que cada 15 días le llevábamos una despensa. Y a veces no tenía, lo digo porque a veces, ay, hoy nos toca con la hermana Guille, al ratito compro y ya, ahí está. Y el Señor ya nos los daba, o nos los había dado, o nos los da después. Y es una bendición. Yo mucho tiempo estuve en otra iglesia. Ellos buscan a Dios a su manera, sirven a Dios a su manera, y no están conforme la palabra de Dios, pero hay un mandamiento que ellos guardan mucho, que es el amar al prójimo. Y el ministerio de la mujer, ellas les llaman ministerio de la mujer, Dorcas, ellas cada 8 días hacen iglesia, hacen servicio con una familia pagana, con una amiga, están pendientes del enfermo, del necesitado. Aquí a veces nos ausentamos hasta 3, 4, 5 días y no nos preguntamos por qué el hermano o por qué la hermana ya se ausentó, estará enfermo. A veces le dejamos toda la responsabilidad al hermano Arturo o a nuestro pastor, el hermano Gabriel, pero también nosotros como hija de Dios, como el ministerio de la mujer o como femenil, debemos de ponernos de acuerdo e ir a visitar, y si nos reciben bien, y si no, bendición para nosotros. Entonces, esta mujer buscaba a Dios con buenas obras y con caridad. Proverbios 10:9, ahí nos habla sobre la integridad, cómo debemos de andar en integridad, y si andamos en integridad, andamos seguros y vivimos con una vida recta. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tabita caminaba con Dios íntegramente y ella estaba confiada. Ella sabía que si se iba a morir, se iba con el Señor.
porque dice, no por sus obras, sino por el amor que tenía ella hacia Dios y hacia su prójimo. Y el Salmo 25, 21, ahí nos dice sobre la integridad y la rectitud, que nos protege de la maldad y nos guía hacia la justicia. Dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Es una esperanza, ya el salmista hablaba y tenía esa esperanza, dice, me guarden, integridad, me guarden, dice, y nosotros debemos de andar en integridad, limpio, puro de corazón, dice la palabra del Señor. Y si nosotros tenemos integridad, tenemos bondad, agradamos al Señor y somos como Tabita. Y hoy el Señor nos quiere que nosotros seamos como esa mujer. En Proverbios 3 al 4, ahí nos habla sobre la misericordia y la verdad, que no nos debemos de apartar. Dice, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Dice, hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Nosotros queremos agradar primero a Dios y ya después al hombre, pero debemos de ser íntegros de corazón como fue esta mujer. Y otra de las características que Tabita tenía es que era una mujer humilde, una mujer que no buscaba reconocimiento ni fama por sus obras, era una mujer humilde. Y Proverbios 22:4 nos habla sobre la humildad, que es una virtud que agrada a Dios. Dice, riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dice riqueza. Entonces la humildad es una virtud que agrada a Dios. Debemos de ser humildes de corazón, porque eso es lo que el Señor quiere, que si nos ponen a hacer algo, hacerlo con humildad y servir al Señor con humildad. Todos tenemos un talento aquí en la iglesia, todos. Yo no puedo decir yo no tengo un talento, no, todos tenemos un talento y podemos servir al Señor como Tabita. Tabita, al Señor le dio ese talento de ser buena costurera, de bordar, de costurar y de hacer vestidos, de hacer túnicas a su prójimo. Quizás nosotros tengamos el talento de tener limpia la casa del Señor, de tocar algún instrumento, de dirigir, de tener bonita voz. Es un instrumento, es un talento que el Señor nos dio y que debemos de ponerlo en práctica. Debemos de ponerlo en práctica y poder servirle al Señor. Decirle, Señor, muéstrame cuál es mi talento. Hay algunos hermanos que pasan y oran muy bonito. Y a veces yo le digo al hermano Arturo, no me voy a poner en la oración, porque sí sé orar, pero se me olvida después, ya no sé cómo es. Entonces hay hermanos que buscan a Dios, tienen ese talento. Descubramos ese talento en nuestra vida y pidamos al Señor qué talento tenemos, Señor, pero debemos de ser humildes de corazón, humildes para que el Señor se agrade. Dice en Mateo 18:4, dice que aquí nos habla sobre el que se humilla como este niño. Es una actitud que debemos adoptar en nuestra vida diaria. Dice, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. La humildad, humillarnos como un niño. Decía yo el viernes, el niño se le olvida cuando lo regañamos, ya al ratito ya se le olvidó y ya nos está abrazando. Pero nosotros como adultos, cuando nos llaman la atención, ya nos da coraje y pasan días para que se nos olvide. Pero el Señor hoy quiere que nosotros seamos humildes de corazón y que seamos como ese niño, porque Tabita así fue, humilde,
Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, que dice que la humildad es una característica de los creyentes que buscan seguir al ejemplo de Cristo. Dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. El 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Dice, debemos de ser humildes porque es una característica que nosotros como los creyentes debemos de tener, y lo tenemos de ejemplo, lo tenemos a Jesucristo, que Él fue humilde. Y Tabita fue humilde, no porque tenía mucha fama, en donde quiera en Jope se escuchaba todo lo que ella hacía, ya se creía, ya se sentía, no, ella, su humildad siempre fue darle gracias al Señor, en servir al Señor con ese talento y con esa humildad que Él le dio. Y dice que también tuvo compasión y empatía, compasión de la gente, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Menciono mucho viuda porque aquí la palabra dice que con ella se rodeaba de las viudas, ayudaba a las viudas, dice, y ayudaba también al pobre, al menesteroso, y su servicio a los pobres y necesitados demuestra que tenía compasión y empatía por aquellos que sufrían. Se ponía en el lugar de aquellos que estaban necesitados, de aquellos que sufrían, de aquellos que padecían de algo. Ella se ponía en su lugar y de esa manera sentía ese dolor que ellos sentían y ella se compadecía con ellos, pero porque Dios así se lo daba a entender. Dios le había puesto eso en su corazón. Y Mateo 9:36 dice que la compasión es una característica de Dios. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadeció de aquella gente, de nosotros se compadece. El Señor dice que esa gente estaba esparcida, no tenía como las ovejas que no tienen pastor. El pastor va guiando a las ovejas. Si una se descuida, se desvía, el pastor va y la mete en el camino. Así esa gente se sentía, dice, y ahí estaba el Señor. Se compadeció de aquella gente. Dice que la compasión es una característica de Dios, ya que se compadece de su pueblo y nos llama a imitar su compasión. El Señor quiere que nosotros seamos como Él, o como este ejemplo del cual hoy estamos hablando, de esta hermana Tabita. Y Proverbios 19:17 dice que cuando nos compadecemos de los demás y los servimos, estamos sirviendo a Dios. Dice, a Jehová empresta el que da al pobre y Él le dará su pan. Lo que les decía hace ratito, dice que el que le presta al pobre, Jehová nos los da, nos los recompensa, no uno, sino 2, 3, 4 veces. Pero eso nosotros debemos de pedirle al Señor que tengamos esa compasión y ese amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Hechos 9:40 al 41. Dice, entonces echados fueran todos, Pedro, puesto de rodilla, oró, y vuelto el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y levantándola entonces llamó a los santos y las viudas la presentó viva. Aquí dice que Dios, ahí Pedro ya oró, y en el versículo 39 dice,
que Pedro, en el 40, perdón, Pedro saca a todos del cuarto y se queda con ella. Y se inclina y le dice, Tabita, hay un canto muy bonito que es, el tema es Tabita, así es, donde le dice, Tabita, y ella abrió los ojos, dice, y lo vio, y se incorporó y se levantó. Cuán milagro hizo aquí el Señor. Y mucha gente que estaba en Cope, que nada más escuchaba y veía las obras de que hacía Tabita, o que Dios se manifestaba por medio de Tabita, que era el instrumento, mucha gente creyó en Dios. Y ahí Tabita evangelizaba, predicaba la palabra de Dios. Hermanas, hoy el Señor, o hermanos, hoy el Señor quiere que nosotros seamos ese discípulo, esa discípula. Dice, el discipulado requiere que, el seguir a Jesús requiere que estemos dispuestos a sacrificar nuestras propias necesidades y deseos, que estemos dispuestos a obedecer sus enseñanzas y mandamientos, que lo amemos